Hoy vamos a hablar sobre la paradoja del barco de Teseo. La paradoja del barco de Teseo es una de las cuestiones filosóficas más fascinantes y perdurables que aborda el problema de la identidad a través del tiempo. En esencia, la paradoja plantea lo siguiente: si se reemplazan todas las partes de un barco, una por una, ¿el barco sigue siendo el mismo? Además, si las piezas originales se utilizan para construir un segundo barco, ¿cuál de los dos es el barco original? Este problema nos lleva a reflexionar sobre cuestiones fundamentales como ¿qué hace que algo sea único y persista a pesar del cambio? ¿Cuál es la relación entre la identidad y los cambios físicos o conceptuales? En este análisis, exploraremos el origen de esta paradoja, las diferentes interpretaciones filosóficas y su aplicación a la naturaleza humana y el mundo moderno. En primer lugar, vamos a hablar sobre la historia de Teseo y su barco y la paradoja que se da. El barco de Teseo tiene sus raíces en la mitología griega. Teseo fue un héroe ateniense conocido por matar al Minotauro en Creta y liderar a los atenienses hacia la victoria. Después de su regreso triunfal, se dice que su barco fue conservado como un monumento en Atenas. Con el tiempo, debido al desgaste natural, las tablas del barco fueron reemplazadas gradualmente. El historiador y filósofo griego Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, introduce el problema filosófico al preguntarse si, tras el reemplazo de todas las piezas, el barco sigue siendo el mismo. Este ejemplo fue retomado posteriormente por numerosos filósofos, convirtiéndose en un punto de referencia para debatir sobre la identidad. En cuestión, la paradoja plantea dos escenarios principales. En primer lugar, el reemplazo gradual. Si todas las piezas del barco son reemplazadas una por una, ¿es el barco que queda al final el mismo que el original? Y en segundo lugar, la reutilización de piezas. Si se utilizan las piezas originales para construir un nuevo barco, ¿cuál de los dos barcos es el verdadero barco de Teseo? Ambos escenarios desafían nuestra comprensión intuitiva de la identidad. Para abordar esta paradoja, debemos explorar conceptos filosóficos clave relacionados con la identidad y el cambio. La identidad puede analizarse desde dos perspectivas principales. Identidad numérica. Se refiere a que algo es el mismo objeto, independientemente de los cambios que experimente. Identidad cualitativa. Se refiere a que algo comparte las mismas propiedades o características, pero puede no ser el mismo objeto. Aplicado al barco de Teseo. Si consideramos la identidad numérica, podríamos argumentar que el barco modificado no es el mismo, ya que ninguna de sus piezas originales permanece. Si consideramos la identidad cualitativa, podríamos decir que sigue siendo el mismo, ya que conserva su forma, función y estructura general. En la filosofía clásica, Heráclito sostenía que nunca te bañarás dos veces en el mismo río, ya que tanto el agua como la persona cambian constantemente. Desde esta perspectiva, el barco de Teseo no podría considerarse el mismo, ya que el cambio es una característica fundamental de la realidad. Para Platón, la identidad verdadera reside en el mundo de las ideas o formas. El barco físico puede cambiar, pero su idea, su esencia, permanece inalterada. Por lo tanto, podría argumentarse que el barco sigue siendo el mismo en un sentido más abstracto. Aristóteles introdujo el concepto de sustancia como aquello que subyace a los cambios. En este caso, podría decirse que mientras la función del barco se mantenga, su sustancia permanece y por ende su identidad también. También hay que hablar de las interpretaciones más modernas. Locke aplicó este problema a la identidad personal. Argumentó que la identidad no reside en la materia física, sino en la continuidad de la conciencia. Si aplicamos esto al barco de Teseo, podríamos decir que su identidad depende de la continuidad de su propósito o significado. Hobbes planteó una extensión de la paradoja. Si las piezas originales se utilizan para construir un segundo barco, ¿cuál es el verdadero? Este dilema sugiere que nuestra comprensión de la identidad está profundamente ligada a factores subjetivos. Parfit argumentó que la identidad no es lo importante, lo relevante es la relación entre las partes. Según esta visión, el barco de Teseo no es ni el mismo ni otro, sino una continuidad funcional. Hay que hablar también de las aplicaciones en la edad contemporánea, que nos puede ayudar a entender mejor esta paradoja. El cuerpo humano reemplaza todas sus células aproximadamente cada 7 años. ¿Somos la misma persona a pesar de estos cambios? Si consideramos factores como la memoria y la conciencia, podríamos decir que nuestra identidad persiste. Teléfonos móviles.
Si reemplazamos todas las piezas de un teléfono con el tiempo, ¿es el mismo dispositivo? Restauración de obras de arte. Si una pintura se restaura completamente, ¿es la misma obra? Empresas como Apple o Coca-Cola han evolucionado significativamente con el tiempo, cambiando su estructura, pero conservando su esencia. Esto plantea la pregunta, ¿la identidad corporativa es física o simbólica? Además, podemos observar la paradoja en la cultura popular. Películas como Blade Runner y Ghost in the Shell exploran la identidad humana en contextos de reemplazo tecnológico. ¿Sigue siendo una persona si todas sus partes son reemplazadas por componentes artificiales? La paradoja del barco de Teseo ha inspirado innumerables obras literarias y filosóficas que exploran la naturaleza del cambio y la identidad. En videojuegos como de la leyenda de Zelda o Mass Effect, los personajes y entornos cambian constantemente, desafiando nuestra percepción de continuidad e identidad dentro de un entorno interactivo. En resumen, la paradoja del barco de Teseo no tiene una respuesta definitiva, pero nos invita a cuestionar nuestras ideas sobre la identidad y el cambio. ¿Somos quienes somos por nuestras partes físicas, por nuestra función o por algo más intangible? Este dilema sigue siendo relevante en un mundo donde el cambio, la restauración y la transformación son constantes. Reflexionar sobre él nos ayuda a comprender mejor nuestra propia naturaleza y el mundo que nos rodea. Además, al considerar tanto perspectivas filosóficas clásicas como aplicaciones modernas, descubrimos que esta paradoja es más que un simple rompecabezas. Es una puerta abierta a la exploración de lo que significa existir y persistir en un universo en constante transformación. Si te ha gustado este viaje filosófico por la paradoja del barco de Teseo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta paradoja. ¿El barco sigue siendo el mismo o no? Nos vemos en el próximo vídeo.